Al inicio comencé preguntándoles que qué siente usted cuando es ignorado cuando habla algo. ¿Cómo se siente usted cuando está hablando con alguien, aunque sea, ¿verdad?, a lo lejos o en público, y aquella persona que usted está observando parece que usted no le está hablando? ¿Qué siente usted? Probablemente, si es lo demasiado fuerte en su carácter, dirá, no me importa. O si es lo suficientemente, digamos, una persona que puede controlar totalmente sus sentimientos, puede decir, eso no tiene importancia frente a muchos que me oyen. Pero no así con Dios. A Dios sí le importa que le pongamos atención y mucha atención. Él no dice, bueno, no me está escuchando, no importa. Mucho sí, y aunque no me importe. Él está consciente de que a veces podemos desviar nuestra mente en aquello que es más importante y no le estamos poniendo la debida atención al Señor. Pero también, hablando sobre este mismo asunto del otro lado, ¿qué manifiesta aquel que no le presta atención a lo importante? Por supuesto que esto va a ser algo de lo cual, mi amado hermano, el día de hoy quiero hablar con ustedes. Y el tema del día de hoy se llama presta atención. Presta atención. Y yo diría, presta mucha atención a lo que el Señor dice a tu vida. Porque quienes hayan leído la carta a los Hebreos, y les invito por favor a que vayan ahí, que se coloquen ahí ustedes en la carta a los Hebreos. Quienes hayan leído la carta a los Hebreos se van a dar cuenta que el escrito o esta carta tiene unos propósitos maravillosos. Independientemente si usted me dice que le escribió el apóstol Pablo, que si le escribió otro personaje de la escritura, Bernabé, quizá Lucas, no sabe toda. Bueno, la cosa es que le escribió alguien inspirado por el Espíritu Santo, y los hermanos quienes recibieron esa carta de alguien. ¿Me explico? No sé si me estoy explicando. Por eso, en esta enseñanza, como en todas, cuando me refiero a Hebreos, simplemente digo el autor, ¿verdad? Porque no sé, ni sabemos, ni nadie está seguro de que sea el apóstol Pablo, aunque tiene mucha doctrina de Pablo. ¿Me explico? Entonces, hablemos del autor. El autor de este libro, o esta epístola a los Hebreos, y está escribiendo con propósitos muy importantes para esos hermanos. Primeramente, quiero decirle que este libro, esta carta a Hebreos, es una de esas cartas que siempre debería estar presente en tu vida para que la leas. Claro, es toda la palabra, pero si tú quieres leer un buen libro para apresurarte y para llevar una vida de acuerdo a lo que el Señor dice, toda la carta a los Hebreos te va a ayudar a entender muchas cosas. Así como la carta a los romanos te va a ayudar también a centrarte mucho en muchas de las doctrinas. Hebreos va a ser una carta que fundamentalmente está compuesta por lo siguiente. Se lo voy a decir y solamente es una parte introductoria porque la siguiente semana quiero llevarlos a otra parte del texto. Vamos solamente a ver un solo texto el día de hoy. No quiero llevar toda la carta a los Hebreos desde el capítulo 1 hasta adelante, sino solamente voy a tomar un versículo de lo que dice el escritor de Hebreos para que de ahí podamos partir en cómo prestamos atención. Así que, para que entendamos el contexto, quiero decirte que esta carta primeramente es una carta de exhortación. El escritor de Hebreos está muy interesado en exhortar a los hermanos a los cuales les está escribiendo. Ayúdenme, por favor. Capítulo 13, versículo 22. Y usted va a anotar ahí esto que le estoy diciendo. 13, 22, ya casi al final de la carta. ¿Me ayuda, por favor? Dice, juntos: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Entonces, la primera cosa que hace el escritor es, lo que yo les estoy escribiendo es una carta de exhortación. Me encanta cómo escribe aquí porque dice que les pido, hermanos, les ruego por favor que soportéis la palabra de exhortación.
ha sido el apóstol el escritor ha sido bastante fuerte para hablarles a muchos de ellos. Ha puesto la dinámica en muchas de las cosas de cómo viven esos a quienes les escribe. Y dice ahí, ojalá que ustedes puedan soportar estas palabras, que tengan la capacidad espiritual de oír correctamente y tomarlo, no como un regaño, no como algo que le estoy diciendo, no como el hermano, ¿verdad? Me echaba puras piedras y parece que solamente me veía a mí y por eso lo estaba diciendo el hermano. Él dice, por favor, espero que me soporten estas cosas, pues les he escrito brevemente. ¿Nota usted ahí la cuestión interesante? Si les hubiera escrito más, probablemente algunos de los hermanos, ¿verdad?, hubieran cerrado ahí la carta y dicen, no, ya con esto ya nos dio por todas partes. Pero la primera cosa es que el escritor de Hebreos tiene la intención de exhortarnos. Luego también esta carta tiene la intención de alentar nuestras almas, alentar a los hermanos en la fe que estaban pasando por un tiempo de persecución. Estos hermanos estaban pasando por tiempos complicados y difíciles. En el capítulo 10, dice ahí, capítulo 10, versículo 32, dice lo siguiente. ¿Lo tenéis? Dice dije, ¿lo tenéis? Sí, ¿verdad? Perdón, hermano. 10:32, dice así, juntos. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sostuvisteis, ¿qué? Gran combate de padecimientos. Entonces lo que está haciendo el escritor es recordarles, mis amados hermanos, recuerden que ustedes también tuvieron ciertas circunstancias y ciertas adversidades en las cuales pasaron. Notan ustedes que el escritor está sumamente interesado de que mis hermanos, también hebreos como nosotros, podamos ser alentados. Dice el texto, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de habéis sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculos. Y por la otra, llegasteis a 6 compañeros de los que estaban en una situación semejante. ¿Me ayuda con el versículo 34? Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Escuche, este escritor de Hebreos está escribiendo a los hermanos para alentarlo. Y me encanta mucho, hermano, porque usted no puede entender y comprender a cabalidad el capítulo 11 de Hebreos si antes no entiende esto que está diciendo el apóstol. ¿Me explico? Por eso yo le invito a que si va a leer todo el capítulo, que se llama el capítulo de la fe, ¿verdad?, de Hebreos 11, primero empiece leyendo atrás. Esa parte que hemos leído es la base que el apóstol va a poner sobre aquellos que dice que ellos sufrieron la pérdida y que no les importó perder eso porque tenían un galardón, ¿cierto? Y dice entonces que ese galardón se va a ver inmiscuido y usted lo va a poder observar en el resto del capítulo 11. De tal manera entonces que esa es una llamada para también alentarnos. Entonces, tiene Hebreos primero, exhortación. Segundo, aliento. Tercero, y es el último propósito, y aquí es donde me voy a detener solamente en un versículo. El último propósito del autor de la carta a los Hebreos es advertirnos. Es una carta de advertencia para los creyentes. Ayúdeme por favor, capítulo 3, versículo 12. Versículo 12. ¿Lo tiene? Dice así la escritura, juntos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y hay otros más, solamente es uno de estos. Es más, hay muchos de este tipo de advertencias en la escritura que ya va desde el capítulo 2 en adelante. Ahora bien, en este último propósito, este propósito que dije de advertencia, primero dije que esta carta fue escrita con 3 propósitos. Primero, exhortación. Segundo, aliento. Y tercero, advertencia. Este último propósito es donde yo me quiero detener el día de hoy. El escritor de la carta lo hace debido a que algunos de los cuales les está escribiendo, algunos de estos creyentes, estaba ya su fe peligrando, siendo arrastrados en ¿qué? Dice el versículo 12, en la incredulidad.
Ya muchos creyentes o muchos a los que le escribe la carta estaban siendo arrastrados a la incredulidad. Y tú dirás, ¿un cristiano incrédulo? Hombre, qué barbaridad, ¿en qué mundo estamos viviendo? Pues tú también eres igual. Y yo también soy igual, ¿cierto? Porque hay cosas que el Señor dice y no le hemos creído. Y no le creemos, por eso estamos viviendo como vivimos y por eso tomamos moldes del mundo y por eso caminamos, no puesto los ojos en Jesús, como después dirá el autor de Hebreos, sino también en nuestras propias circunstancias, adversidades o nuestros propios anhelos. De tal manera, mi amado hermano, que esto va a ser importante porque el escritor está llevándonos a entender y advertirnos, ten cuidado porque muchos de la fe están siendo arrastrados hacia la incredulidad. Otros no solamente son arrastrados hacia la incredulidad, sino también muchos otros están siendo arrastrados a desconocer la palabra de Dios. Estos son los dos grandes peligros que tiene la iglesia, mi amado hermano. Por una parte, la incredulidad, y por otra parte, mi amado hermano, está el abandono de la palabra. Por eso es muy importante el día de hoy. Porque muchos cristianos hoy día han caído en incredulidad. Incredulidad no es, mi amado hermano, que te avientes, ¿verdad? Digamos, metafóricamente hablando, te avientes desde el piso 32, ¿verdad? Y digas, yo sé que abajo alguien me va a sostener. No, es que tú te avientas del piso 32 con una buena cuerda, con una buena firmeza, sabedor que eso es lo que va a sostenerte. Así que mi amado hermano, la palabra de Dios te sostiene en las luchas, en las pruebas, en las necesidades. Si no estás arraigado ahí, entonces fácilmente caeremos en incredulidad. Este es el gran pecado de la iglesia. Esa es la gran situación por la cual muchos están siendo arrastrados en pos de otros señores, en pos de otros profetas, en pos de otros que les dicen lo que necesitan oír para sentirse satisfechos. Entonces, la incredulidad y el desconocimiento de la palabra de Dios son cosas que deberíamos estar alertas de eso, mi amado hermano. Y estas dos cosas, por una parte, la incredulidad y por otra parte, el alejamiento a la palabra, pueden llevarnos, o más bien nos llevan a debilitarnos en la fe. Nos debilitamos en la fe y escucha esto, una fe débil es una fe inmadura. ¿Cómo lo ves? Una fe débil es una vida o es una fe inmadura. Y entonces te encuentras a muchos hermanos como los que va a mencionar aquí, ¿no? Que una vez siendo iluminados, bueno, pues dijeron, pues vamos a hacer lo que sea que tengamos que hacer, pues total, ¿no? Ya fuimos iluminados y el Señor ya nos salvó y ya podemos hacer como sea. Una fe débil es una fe producida por la incredulidad y por el alejamiento a la palabra de Dios y entonces nos convertimos en personas inmaduras en la fe. Y yo te pregunto, ¿eres maduro en la fe? Aquí nadie quiere presumir de que es maduro en la fe, pero contéstate a ti mismo. ¿Soy maduro en la fe? Por supuesto, esta característica de inmadurez espiritual se refleja en una apatía espiritual. Se refleja necesariamente no solo en la apatía espiritual, sino también en la negligencia, como dice Hebreos, de algunos de asistir a las reuniones de la iglesia. En medida también el escritor de Hebreos dice en la poca práctica de la oración y también en el poco compromiso de una vida santa. ¿Me explico? Esto es lo que trata Hebreos, esta es la exhortación, esta es la prevención, este es el aliento que nos dice, cuida mucho qué estás haciendo con la palabra. Porque cuando no hay palabra de Dios, la incredulidad brota inmediatamente y la incredulidad te lleva a una fe débil, inmadura, que hace que dejes de asistir a las reuniones de la congregación, que dejes de orar lo que deberías orar y que le pongas poca atención a una vida santa. Por ello, el escritor del libro de los Hebreos advierte. Hay 5 advertencias en el libro de Hebreos, ¿verdad? A las que deberíamos estar bien atentos. Hay 5 advertencias. Todavía no llego a la advertencia que quiero tratar con ustedes, pero estoy dando ese panorama general y ya notaron que me he venido un poquito centrando en lo que quiero. Así que
vamos a encontrarnos 5 advertencias generales en el libro de los Hebreos. Quisiera yo leerlas todas, pero vamos a leerlas rápidamente, brevemente, yo las voy a leer. Primera advertencia, Hebreos 2, 1 al 4. Dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Esta es la primera, ¿qué dije? Advertencia. Segunda advertencia, Hebreos capítulo 3, versículo 7, dice ahí: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y continúa el texto. Tercera advertencia, Hebreos capítulo 5, versículo 11. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y entonces empieza a decir algo más. Cuarta advertencia, Hebreos capítulo 10, versículo 26. Dice así: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y finalmente, la última de las advertencias precisamente es esto, Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Así que tienes aquí, mi amado hermano, estas advertencias. Son advertencias justas para nosotros. No solamente son justas para esos hermanos a los que fue escrita esta carta, sino son justamente advertencias para ti y para mí el día de hoy. Son tan de hoy, mi amado hermano, que no podemos desecharlas fácilmente. No podemos decir: no, eso no es para mí. Qué bárbaros hermanos que andaba claudicando en la fe y yo tan firme en el Señor. Cuidado, porque el que piensa que está firme, mire que no caiga. Y quiero que, mi amado hermano, tengamos en mente estos propósitos y estas advertencias del Señor para nosotros. Y yo espero, mi amado hermano, que ahora que te he dado el panorama general del libro de Hebreos, puedas tú ir acercándote a él con esa visión, con esa mente. Entonces, voy a regresar un poquito para dejarlo claro. Primero, el escritor de Hebreos escribe, ¿qué propósitos? Primero, exhortación, aliento y
advertencia. Y entre las advertencias tenemos 5. Advierte sobre el descuido de tu salvación. Advierte sobre la incredulidad. Advierte sobre el abandono de la fe. Advierte sobre el juicio por causa del pecado voluntario. Y finalmente advierte sobre las consecuencias de una vida de impiedad. Entonces quiero que tú pongas en tu mente estas cosas, mi amado hermano, y las tomes para ti y reflexiones en ellas. Quiero que las tomes con verdadera sinceridad y honestidad el día de hoy, porque la manera en que oyes, la manera en que las consideras, la manera en que las estás valorando, determina si en verdad eres o no el campo fértil donde la palabra cae y produce fruto. Así que quiero solamente tomar el tercer propósito de la carta y la primera advertencia. Así que mis amados hermanos, ahora sí, ayúdenme en Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Le pido por favor que me ayude con voz fuerte, ¿estamos? Con voz fuerte para lograr que nuestros oídos penetre, ¿verdad? Y que no solamente nos oigamos nosotros, sino oigamos al otro, y eso nos permite tener dos fuentes de acercamiento hacia la palabra. ¿Me explico? Lo que yo digo, o sea, lo que yo estoy pensando y diciendo, y lo que otro está diciendo, que me ayuda en mucho a ir reflexionando la palabra. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4, juntos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Esta advertencia, mi amado hermano, ¿ya notó usted con qué palabra empieza o qué palabras empieza? Empieza con esto: por tanto. Por tanto. Esto es una parte ya de la advertencia. Un por tanto. ¿Cuándo usa usted un por tanto? No estamos hablando de multiplicaciones. Estamos hablando, más bien dicho, de cuando hablamos y tenemos una idea y decimos un por tanto, es la conclusión de algo que hemos dicho, ¿verdad? Que nos va a llevar a algo que hacer. Empieza esta advertencia con un por tanto. En otras traducciones seguramente tiene por esta razón, o en alguna quizá por esto, no sé. Pero, es decir, el escritor de Hebreos está queriendo decirnos, ahora lo que voy a decir está conectado con lo que ya dije. Esto que estoy diciendo está íntimamente conectado con esto que está atrás. Así que si queremos entender lo que te voy a decir, tienes que entender lo que ya dije. Ah, caray. Entonces nos va a poner a leer otra vez atrás, el capítulo 1. ¿Me explico? Eso es la intención del autor. Por eso, mi amado hermano, cuando vayas a la Escritura y te encuentres estos por tantos y no sepas por qué el por tanto está ahí, lee para atrás. Empieza a leer atrás, y dice, ya entendí por qué es este por tanto. ¿Me explico? Para que no te pierdas en la lectura y pienses que un por tanto es como decir, bueno, ¿dónde me quedé? No es un ¿dónde me quedé? Es lo que te estoy diciendo ahorita está íntimamente conectado con lo que está allá atrás. Es decir, lo que nos va a decir es, o está conectado íntimamente con lo que ya dijo, o en pocas palabras. El capítulo 2 está conectado con el capítulo 1 y el capítulo 1 está conectado con el capítulo 2. Bueno, entonces, ¿qué ha dicho en la carta en el primer capítulo? Primeramente te digo, mi amado hermano, el escritor de Hebreos no escribió los capítulos y versículos. ¿Me explico? Él escribió una carta. Fueron muchísimos años después donde para economizar pues las lecturas pues se trató de hacer y dividir en capítulos y versículos, ¿no? Primeramente fueron los versículos y luego ya se nos hizo más fácil poner los capítulos. Pero bueno, pero tendemos casi siempre a decir, ¿verdad? Eso que dijo el apóstol Pablo en Primera de Corintios, ¿no? Él no dijo, a ver, así como dije en Primera de Corintios 3, no, él simplemente escribió. Ahora, ¿qué ha dicho el apóstol en su carta? Bueno, dijo esto, ayúdeme, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo con voz fuerte, hermanos. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días
nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces lo que está diciendo el autor de Hebreos es, bueno, por tanto, y ese por tanto empieza desde ahí, y nos está diciendo que Dios ha hablado a los hombres, Dios ha hablado al mundo, Dios te ha hablado a ti ahora a través de su Hijo. Mi amado hermano, en estos postreros tiempos, porque estamos en los postreros tiempos, estamos en los tiempos últimos. Y dice, ahora, en estos tiempos, Dios nos ha hablado a través de ¿quién? De su Hijo. Escuche la dimensión de lo que está diciendo. Nos está hablando. Antes, ¿cómo habló? Por los profetas. Y esos profetas, por supuesto, también habló Dios a través de la ley, a través de Moisés, que también era un profeta. A través de todos ellos nos vino hablando. Pero generalmente, o en la generalidad, primeramente Dios ha hablado en la naturaleza. Eso dice Romanos, ¿cierto? Dios ha puesto la naturaleza para decirnos que hay un Dios superior, grande, maravilloso, poderoso, fuerte. Pero dice, ahora, en estos últimos tiempos, ahora, en estos últimos dice el texto, ahora en estos postreros días nos está hablando, nos habló a través del Hijo. Ya no más, mi amado hermano, Dios ya no va a hablar más, absolutamente más, que lo que ha hablado por el Hijo. Amén. Entonces el escritor dice que desde que vino Jesús, el Hijo de Dios, todo lo que Dios tiene que decir está arraigado ahora en Cristo. Y todo lo que Él dice apunta a Jesús, de tal manera que lo que necesitas saber de Dios no es que alguien te traiga una nueva revelación o profecía. No necesitamos un libro del Mormón. No necesitamos una Elena G. de White, como lo tienen los del séptimo día. No necesitamos absolutamente nada para que nos vengan a decir de nuevo, porque tenemos al Señor Jesucristo, porque Él es la revelación, como dicen los que saben, última de todo lo que Dios quiere decirnos. Porque ¿qué? Lo que Dios quiere decir y todo lo que quiere comunicar está arraigado y apunta hacia Jesús, de tal manera que todo lo que necesitamos saber de Dios y cómo es Él y cómo se relaciona con nuestras vidas, lo aprendemos única y exclusivamente de lo que escuchamos y vemos de Jesús. Así que, mi amado hermano, si no vas a la palabra de lo que dijo Jesús, mi amado hermano, ¿cómo quieres aprender a amar a Dios? Si no vamos a la palabra, mi amado, y la valoramos para nosotros y la estimamos como tal, ¿cómo queremos conocer a Dios? En el principio, dice Juan, ¿era qué? El verbo, la palabra, el Hijo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego dice más adelante en el versículo que esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces esa palabra, esa divinidad, ese Dios mismo, ¿verdad? En la persona del Hijo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice el escritor de Juan, y vimos nosotros ¿qué cosa? Su gloria. Y yo te pregunto, hermanos, ¿podemos decir juntamente con Juan, amén? Yo también he visto la gloria de Dios. ¿La has visto? Quizá no como la vieron ellos con sus propios ojos, pero la hemos visto a través de los ojos de la fe. Hemos visto lo que el Señor dice y es realidad en nuestras vidas, ¿cierto? Él es la palabra encarnada. Él es la palabra que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Así que es mejor que le hagas caso al Señor. Es mejor que vayas a la palabra, porque si no vas a la palabra, mi amado hermano, entonces pudieras estar yendo camino a la incredulidad, a una fe pequeña, una fe trastocada y mucha inmadurez. Entonces, mi amado hermano, tienes que estar arraigado en el Señor. Si quieres aprender del Señor, si quieres aprender de Dios mismo, aprende de Jesucristo. Ve a Jesucristo, al Evangelio, porque Él detenta la única verdad. La única manera de saber de Dios es a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el escritor de Hebreos dice las razones. Versículo 2, mire. Estoy en 1-2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Escuche, ¿por qué? El Hijo, ¿qué es ahora? ¿Quién es? Heredero de todo. Y luego también el Hijo es quien asimismo hizo
el universo. Entonces, si quieres aprender esto, es porque el Hijo de Dios es el heredero de todas las cosas. Y segundo, porque Él creó el universo. Y luego dice, versículo 3, aquí están, estoy diciéndole las razones por las cuales dice que ahora nos ha hablado a través del Hijo, y por qué es importante ponerle atención. Primero, porque Él es el heredero de todas las cosas. Segundo, porque Él es el creador del universo. Versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, ¿me ayuda? Y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Escuche, todo esto está plagado de quién es Cristo. ¿Ya notó? Primero ha dicho que el Hijo de Dios es el heredero de todas las cosas, que Él es el creador del universo. Ahora está diciendo, porque Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Segundo, porque Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Cuarto, porque Él lleva a cabo la purificación de nuestros pecados. Quinto, porque Él se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Notan por qué es importante entender que es el Señor, es la palabra, a quien debemos poner atención? Porque la palabra que escuchas no es cualquier palabra de un hombre. Es la palabra del infinito Hijo de Dios. Y luego, versículo 6, dice así, ¿me ayuda? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ahora, agrega algo más a este infinito Hijo. Escuche, Él es adorado por ángeles. Él es excelente, mucho más excelente que cualquier ángel. Él es adorado incluso por los propios ángeles. Y finalmente, versículo 8, por favor. ¿Me ayuda? Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y entonces ahora nos está diciendo, este Jesús al cual es la palabra definitiva del Padre, ahora Él es el Todopoderoso. Es el soberano de todas las cosas. Por eso, mi amado hermano, más te vale oírlo a Él. Escucha, tenemos que oírle, prestar mucha atención. Vuelvo a repetir, porque Él es heredero de todas las cosas, es el creador del universo, es el resplandor de la gloria y la imagen misma de la sustancia del Padre. Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, porque Él llevó a cabo la purificación de nuestros pecados, porque Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, porque a Él lo adoran los ángeles, porque Él es más excelente que cualquier ángel, porque Él es el Dios todopoderoso y soberano. Escúchalo, mi amado hermano, y ponle mucha atención. Por tanto, es necesario que con más diligencia atiendas a las cosas que has oído para que no te deslices. ¿Nota la conexión ya? Habla acerca de cómo fue puesto toda la ley y demás, y los ángeles que son servidores de Dios, pero escucha esto. Por tanto, si esa palabra definitiva que viene del Padre, que es el Hijo mismo, y que es todas estas cosas, no le tomas en consideración, entonces dice ahí, ten cuidado. ¿Por qué? Porque puedes deslizarte. Entonces te pregunto, mi amado hermano, ¿qué tanta atención le pones a la palabra del Hijo? ¿Qué tanta atención le estás poniendo al que definitivamente Dios envió como palabra última, que ya no hay más que decir para entender a Dios más que el Hijo? ¿Qué tanta atención le ponemos? Por eso el escritor es sumamente importante en lo que nos dice. Presta atención al Hijo, presta atención al Hijo, presta atención al Hijo, porque Él es grande, supremo, maravilloso, porque Él es todo lo que nos ha dicho, porque incluso los propios ángeles que llevaron la palabra de Dios son mensajeros de parte de Él y están sujetos a Él. Por eso atiéndelo a Él. Es de suma importancia para nosotros hoy esta verdad, mi amado hermano. Es de mucha importancia para nosotros, porque además es muy pertinente y es muy oportuna en un mundo donde te puedes distraer fácilmente.
donde el teléfono celular y donde las novelas y donde el trabajo nos puede desviar para no poner la atención en el Hijo. Notan que por eso Hebreos más adelante dice, pon tus ojos en Jesús. Y luego por eso dice, por la fe andamos, no por vista. Porque tenemos que poner nuestra mirada, nuestro ser entero, nuestro corazón en Él. Si lo pones en mí, te digo de una vez, vas a estar defraudado. Hermano, entonces mi pregunta es, ¿a quién estás hoy escuchando? ¿A quién escuchas hoy? Porque Dios ha hablado a través de su Hijo. Y yo te pregunto, ¿lo estás escuchando con atención? Si Dios ha hablado a través de su Hijo, ¿le estás poniendo atención a lo que dice el Hijo? ¿Estás poniendo mucha atención a lo que te dice? ¿O negligentemente dice, pues acabo somos muchos de sus hijos, pues que hable a todos los que sea, yo estoy hasta atrás y aquí me quedo, ¿verdad? Hay detrás del poste, hay que siga hablando y yo me quedo aquí a ver qué es lo que dice. Pues total, ya estoy del otro lado. Ya soy creyente, ya hice mi oración, ya tengo muchos años en el Señor, trabajo en la obra, hago aquí, hago allá. Pues total, hombre, ya me la sé. Cuidado con esa manera de pensar. Porque Jesucristo es superior a todo lo demás. A cualquier mensajero que Dios ha enviado es superior. Por eso debes ponerle mucha atención. Porque es superior a los ángeles. Ponle más atención al Señor que a los ángeles. Porque es superior a Moisés, entonces ponle más atención a Jesús que al propio Moisés. Porque es superior a Josué que les dio el reposo, tú deberías ponerle más atención al que te da reposo. Porque es superior incluso al propio templo de Jerusalén, a los sacrificios y al sumo sacerdote. Es superior a YouTube, es superior a Facebook, es superior a Instagram, es superior a las novelas, es superior a cualquier buen libro y es superior a la televisión y a un buen trabajo. Él es superior a todo, amén. Pero entonces, ¿cómo lo estás escuchando? Entonces, ¿por qué no le ponemos atención? Entonces, ¿por qué realmente no le ponemos atención y le damos horas o ratos en los que nos pueda cuadrar? Su mensaje, mi amado hermano, no es de menor importancia, es de superior importancia. Escucha esto. Vuelve a repetir, ayudarme por favor en Hebreos 1. Y a ver si logra usted impresionarte por lo que dice. Ayúdeme. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, escucha hasta ahí, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, mi amado hermano. Impresiónate eso. Dios ya no nos está hablando, ya dejó de hablarnos a través de esos profetas. Incluso el propio Señor Jesucristo contó aquella parábola de aquel que envió, ¿verdad?, a aquella viña, ¿verdad? Y que los de la viña dijeron, no, pues estos son mensajeros, mátenlos, y los mataron, y enviaron a otros y también hicieron lo mismo, y mandó a otro y también hicieron lo mismo, y dijo, ya sé, voy a enviar a mi hijo, a él sí le van a hacer caso, y cuando llega, ¿qué hicieron? Lo mataron. Esto es lo que está pasando, mi amado hermano. Ha enviado mensajeros y mensajeros y mensajeros y mensajeros, y no ha podido el Señor, pues, no es que no haya podido, sino que ahora, en su poder, el Señor ha enviado a su Hijo para que te hable a ti hoy, en este lugar. ¿Y qué vas a hacer con él? Este es el heredero. Me duermo. Este es el heredero, no le hago caso. Este heredero no me importa lo que me diga, porque a mí me aseguraron que yo voy al cielo, punto. Mi amado hermano, este es lo grande, es lo maravilloso de este mensaje de Hebreos 1, ¿me explico? De lo que está diciendo. Dios te está hablando a través del Hijo. Más te vale que le pongamos atención, dice el capítulo 2. Nuestra obligación, mi amado hermano, es escucharlo. Entonces la pregunta es, si estamos convencidos de que es superior a cualquier cosa, ¿por qué no le estamos poniendo atención? Dios ha hablado a través del Hijo y es un gran pecado no oírle. Es un gran pecado no oírle, no prestarle atención. Ser negligente al escucharlo es un gran pecado. Bueno, pero yo leo mi Biblia y ya, bueno, cuando alguien habla por parte de la palabra del Señor y lo que se está diciendo es lo que el Señor dice, más te vale que
le pongas atención. Claro, la verdad es que no me importaría mucho que me aventaras un chanclazo, ¿no? Con tal de que no se lo avientes al hijo. Pero si físicamente no se lo avientas al hijo, sí desde tu mente y tu corazón al decir, no me importa, no le pongo atención, no le pongo mucha atención. Lo busco y lo leo cuando tenga tiempo. No oír con atención, no prestar atención, ser negligente al escucharlo es un gran pecado. Escucha, ahora ya no solamente te digo que no oírlo es un pecado, sino también no ponerle atención. Porque yo puedo estar oyendo a mi hermano Carlos y puedo estar pensando en otras cosas, ¿o no? ¿Te has fijado que eso se da muy fácilmente? ¿Verdad? Tú oyes a una persona hablar y le dices que sí, le das, como dice comúnmente la gente, le das el avión. Ajá. Y tú piensas lo tuyo. Esa es mi convicción y no me importa lo que diga el otro. ¿Por qué? Porque esta es mi convicción. Así que tengo oídos sordos a lo que me diga. Escucha eso. No solamente es pecado no oírlo, es pecado oírlo y no poner atención. Entonces yo te pregunto, ¿le estás poniendo mucha atención a lo que dice el Señor? Porque nuestra obligación es atender, es prestar mucha atención, es dirigir nuestra vista y nuestro todo, ¿verdad?, hacia Él. ¿Por qué? Porque lo que dice es importante. Porque además, mi amado hermano, esto es lo que hace la fe. Lo que hace la fe en cada uno de nosotros, de aquellos, es que nos permite ponerle atención a quien nos habla. Eso hace la fe. Mi amado hermano, quitémonos de nuestra mente solamente la idea de que fe es hacer cosas grandes. Montaña, cámbiate de ese lugar allá, es que tengo mucha fe. Olvídate de todos esos patrones que, aunque son ciertos, aunque son verdaderos, mi amado hermano, pero quítate esos patrones de tu mente que fe solamente es mover montañas. Fe es el estilo de vida que se arraiga en el Señor, en todo. Fe es creer al Señor que lo que está diciendo ahí es la verdad. Fe es ponerle atención. Fe es caminar y dar pasos, aunque sea en la oscuridad. Fe es que aunque haya luz, caminas a través de lo que el Señor te está diciendo, mi amado hermano. Porque una de las cosas que normalmente estamos nosotros teniendo graves conflictos es que no ejercemos fe para oír lo que dice el Señor. Lucas 8:18, por favor. Por eso nuestra obligación, mi amado hermano, es atender claramente, prestar mucha atención, dirigir nuestra vida, nuestra mirada, volcar todo nuestro ser, volcar todo nuestro pensamiento hacia Él, porque simplemente eso es lo que hace la fe. Lucas 8:18, dice ahí juntos: mirad, pues, cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Entonces, el escritor de Hebreos nos urge, nos está urgiendo a poner muchísima atención. Porque la vida cristiana, mi amado hermano, es una vida que debe, escucha esto, es una vida cristiana, la vida cristiana es una vida que debe escuchar y que debe prestar mucha atención a la palabra de Dios, a lo que dice a través del Hijo. Así que, mi amado hermano, nunca trates nada a la ligera de la palabra. No lo trates a la ligera. No pienses que esto es más importante que el otro. No pienses que esto que dice aquí es más importante que esto otro, porque todo es importante en la palabra. No intentes pensar que ya sabes y por lo tanto entonces, ¿para qué le sigo leyendo? Hebreos 2:1, de nueva cuenta. ¿Me ayuda, por favor? Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces dice aquí, ese por tanto ya lo vimos, ahora dice que es ¿qué cosa? Es necesario que con más diligencia atendamos.
Entonces, mi amado hermano dice, ahora te estoy urgiendo a que con más diligencia atiendas a lo que Dios dice. Escucha lo que a mí me llama la atención. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia. No dice, solamente basta ser diligente. No, tienes que ser más diligente y más diligente. Cualquiera dirá, pero un diligente es diligente siempre, ¿no? ¿O no? ¿Una persona diligente siempre va a ser diligente? El Señor dice, no quiero que quedes entre los que siempre son diligentes. Quiero que seas de los que sean más diligentes, más diligentes, más diligentes, más diligentes. Entonces, mi amado hermano, es necesario que atiendas con más diligencia. Si eres diligente, mi amado hermano, gloria a Dios, pero el Señor dice, sé más. Y mi amado hermano, si no eres diligente, hazte diligente. Entonces, la palabra de Dios aquí surte para todos, ¿verdad? Para los que son diligentes, pues el Señor dice más, más, más. Y para los que no sean, conviértete en diligente para que seas más y más y más diligente. Entonces, mi pregunta del día de hoy es esta: ¿qué tan diligente eres en las cosas del Señor? No te estoy hablando de hacer. Este momento no es de hacer, ¿me explico? No, si yo salgo a predicar, si yo estoy orando, no. ¿Cuánta disposición en tu corazón está para que el Señor reciba la gloria y para que seas más diligente en esas cosas? Porque la diligencia surge cuando vas caminando y si te atraviesa del otro lado, ahí es donde dices, ¿y entonces qué estás leyendo? Ahí la diligencia surge cuando yo tengo que barrer un lugar y digo, bueno, pues total, aquí nunca pasa nadie. Entonces, pues nada más pásale por encimita. No, tienes que entender, mi amado hermano, que la vida cristiana es así. Entonces, mi amado hermano, quiero preguntarte, ¿eres diligente o eres de los más diligentes? Entonces, el escritor nos pone en la dinámica de ser más diligentes con lo que el Señor dice. Ahora, no se trata de una opción para los espirituales. No se trata de una opción de los que ya son espirituales, ya está, o los que están pasando por alguna dificultad, porque ahí te vuelves muy diligente, ¿o no? Ahí viene la rifa, ¿verdad? Y compré el boleto, Señor, ahora sí, en el nombre del Señor, pido que este boleto sea... Y ahí estás, no es hasta el 30, hasta noviembre 10, y estás orando desde ahorita para sacarte el automóvil, ¿verdad? Ahí sí eres diligente, y cuando no lo saques, es que era la voluntad del Señor. Y después dejas de orar. No se trata de una opción para los espirituales o los que están pasando por dificultades. Se trata, Hebreos, del llamado a todos los que verdaderamente son creyentes. Es un llamado que está, de hecho, inmerso en toda la carta. Toda la carta está inmersa de poner diligencia, de estar atentos, de ponerle vista al Señor, de no perder tus ojos al Señor. Escuche, vamos, algunos textos. Hebreos 3:1, por favor. Ayúdeme a leerlo con voz fuerte. Escuche, ahí está inmerso esta cuestión de la diligencia en poner, en estar atentos a lo que el Señor dice. Vamos a Hebreos 3:1, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ya no todo lo que dice ahí el escritor, considera a Cristo Jesús, considéralo. Es decir, para considerar algo tienes que estar en constante vista con Él. No pierdas los ojos, considéralo. Considera todo lo que te digo. Es decir, velo desde toda la cuestión de perspectivas y de todo lo que tienes que ver, pero verlo. Tienes que verlo al Señor. Ese es el llamado que nos está haciendo Hebreos 2 y luego nos lo hace Hebreos 3. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, por favor. Dice ahí, Hebreos 12, 1 y 2. Dice así, juntos: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Escuche, aquí está el llamado. Tú tienes que ver a quién. Ve a Jesús, mi amado hermano. ¿Por qué estás viendo las adversidades, los problemas, las situaciones que están a tu alrededor? Pues concéntrate en el Señor. Hazle caso a sus palabras. Hazle caso a lo que está diciendo. No le hagas caso a las circunstancias, a las adversidades o a tu propio corazón. Hace ratito decíamos antes de la enseñanza, ten cuidado con profetizarte a ti mismo. Esa
es el llamado a todos los creyentes. Si Dios ha hablado, más te vale que con diligencia lo estés escuchando. Y para escucharlo hay que ponerle atención. No dejar que se desvíe para ningún lugar. Hermano, despierta. Despierta, mi amado hermano, y pon atención y escucha la palabra de Dios. Escucha, mi amado hermano, y pon mucha atención, porque quien habla es el Hijo. Es lo que Dios quiere decirlo, lo está dando en el Hijo. No lo desprecies. Enfoca tu mente en Él, enfoca todo tu ser en Él, mantente cerca de Él, mantente tu mente y tus pensamientos en Él. Aprende cada día más y más y más y más de Él. Esto es lo que amamos, mi amado hermano, y lo que deseamos. Considéralo en tu vida y pon tus ojos en Él. Y esto es de suma importancia, mi amado hermano, porque no se trata de hacer solamente. No se trata es de hacer y yo hago y entonces estoy haciéndole a todo mundo creer que soy del Señor. Piense momentáneamente lo que hacían los judíos meramente religiosos de la época de Jesús. ¿Qué hacían para hacer ver que que eran de Dios y que amaban a Dios? Hacían lo que deberían hacer sin mirar a Dios, sin depender de Él, sin someterse a Él. Entonces, mi amado hermano, cuida eso. ¿De qué te sirve? Voy a usar, no es que no sirva, pero ¿de qué sirve, mi amado hermano, que cantes tan maravillosamente, verdad? Y te extasíes cuando tú estás cantando, ¿verdad? Y digas muchos amenes. Si eres inconstante en oración, ¿servirá de mucho, pues? Bueno, algo servirá, pero la pregunta es, ¿servirá de mucho? ¿Servirá de mucho que leas 2, 3 versículos a la semana y luego pienses hacer la gran obra de Dios? No, porque el Señor dice primero, si no estás viéndome a mí, entonces lo que harás son meramente cuestiones religiosas, cosas que a Dios le caen, bueno, en su mente, en su corazón, no las tolera, no las puede soportar. Porque esas vanas ofrendas, esas cosas que hacían los judíos, los hacían tan bien y tan correctamente y tan maravillosamente que el Señor dice, para mí son abominaciones. Y mi amado hermano, ¿por qué? Porque no estaban poniendo sus ojos en Él, no ponían su confianza en Él, no ponían su vida en Él, no lo veían a Él. Estaban más interesados en hacer que en mirarlo y ponerle atención. Por eso, mi amado, ten cuidado con las cosas que haces para el Señor. Revisa tus motivaciones y ora al Señor, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por tus sendas, por esas sendas correctas. Aprende cada día de Él, mi amado. No se trata, vuelvo a decir entonces, de realizar cosas para Jesús para probar que lo estás oyendo. Se trata, mi amado, de poner mucha atención, de considerarlo en tu vida y de poner tu mirada en Él para ser conformado a su imagen. Porque, mi amado hermano, aquello que miras es lo que te forma. Aquello que admiras es lo que le va a dar forma a tu vida. Aquello en lo cual pones tus ojos es lo que te va a hacer lo que eres. Si miras a Cristo, entonces lo que admires es lo que te va a convertir. Si hemos de ser transformados a la imagen de Cristo, es necesario poner mucha atención, de considerarlo en tu vida, de poner tu mirada en Él y ser conformado a su imagen. Esto es lo que dijo el apóstol Pablo, ¿cierto? 1 Corintios 3, 18, por favor. 1 Corintios 3, 18. Dice el texto así, 1 Corintios 3, 18. Creo que me equivoqué en el texto. 2 de Corintios 3, 18. Dice así, juntos. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
Somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Escucha lo que dice el apóstol. Nosotros ahora ya no tenemos esas vendas que no nos permiten ver al Señor. Las vendas se han caído de nuestros ojos. Ahora podemos ver al Señor. Y dice, nosotros todos, hablando de todos los del Señor, mirando ya a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Escúchame, amado hermano, ¿qué ves precisamente en Cristo? La gloria del Señor. Si miras a Cristo vas a ver lo grande, lo maravilloso, lo paciente, lo sublime, lo grande, lo maravilloso, lo perdonador, lo fuerte, lo misericordioso que es el Señor, y lo vas a estar viendo. Y cuando lo ves, te enamoras, te apasionas, lo tomas para ti y no dejas de ver, porque en lo que ves tú, eso es en lo que te conviertes. Y dice el apóstol, porque nosotros miramos como por un espejo la gloria del Señor. Y escucha esto, cuando lo miro, cuando lo observo, cuando pongo mi atención en Él, ¿qué sucede en mí? Dice el apóstol, ¿qué pasa en nosotros? ¿Qué dice que pasa en nosotros cuando lo estamos viendo a Él? Vamos a decirlo en manera personal. Estoy siendo transformado de un estado de gloria a otro estado de gloria, a otro estado de gloria, a otro estado de gloria, hasta que me parezca a Cristo. Mi amado hermano, esto es lo maravilloso de mirar a Cristo, porque si desvías tu mirada y entonces te pones a ver memes, entonces lo que te va a convertir el meme es en eso, en un meme viviente. Si en lugar de ir a la palabra te pones a ver tus programas favoritos, ¿no? Y estás ahí más metido y ahorita, o estás poniéndole más atención a otras cosas, aquello que tú miras, aquello que tú observas, en eso te conviertes. Por eso, mi amado hermano, pon mucha atención dónde estás mirando y a quién estás oyendo, porque en la medida que veas a Cristo y oigas a Cristo, estás convirtiéndote de un estado de gloria a otro. Por eso el canto que a veces entonamos es: quiero ser más como tú, ver la vida como tú, ¿cierto? Porque de gloria en gloria yo te veo, es decir, yo te estoy viendo y soy transformado y vuelvo a ser transformado. Y esto es maravilloso, porque entonces con toda convicción puedes decir: ese no soy yo. Eso que era ya no soy, por la gracia de Dios. Ya no soy el mismo pleitero. Ya no estoy conteniendo mi ira, porque sabe usted, eso no es ser transformado. Si solamente estás conteniendo la ira y no la has dejado a un lado, entonces simplemente, mi amado hermano, no estás siendo transformado, porque la estás acumulando y en cualquier momento sale. No, es eso de ser, ¿cómo dicen? Que no olvido, ¿cómo le llaman esos? Rencoroso, ¿no? Rencoroso no es simplemente hacer como que no pasó nada y ya. Porque el rencor lo que va a hacer es que años después va a volver a salir porque no has perdonado. Eso no es ser transformado, así de sencillo. Porque el que ve a Cristo es transformado, mi amado hermano, de un estado de gloria a otra. Ya no soy así, ahora soy así, porque Cristo está conmigo, porque lo estoy mirando y Él es mi Señor. Más te vale, mi amado, ponerle mucha atención al Señor. Amén. Entonces, mi amado hermano, Hebreos 2:1, de nueva cuenta. Por tanto, ¿lo tiene? 2:1, juntos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, mi amado, atente, dice aquí, ¿a qué? O sea, ten atención a qué. A las cosas que has oído. ¿Qué has oído del Señor? Enfócate a lo que Dios ha dicho a través del Hijo. Marcos capítulo 1, versículo 14, dice lo siguiente. ¿Me ayuda? Marcos capítulo 1, versículo 14. Ayúdeme a leer. Dice así. ¿Lo tiene? Marcos 1, 14. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando. ¿Predicando qué? Predicando el evangelio del reino de Dios. Mire, mi amado hermano, esto es lo que deberíamos atender, el evangelio del reino de Dios. Eso fue lo que dijo Jesucristo, eso lo fue predicado, y eso fue lo que también hicieron los discípulos, eso fue lo que hicieron los después de los discípulos, y eso es lo que deberíamos hacer nosotros, mi amado hermano, predicar el evangelio del reino de Dios.
Este evangelio del reino de Dios fue primeramente recibido y luego transmitido, verbal y escrito, ¿verdad? Por los apóstoles. Y este evangelio, mi amado hermano, no solamente es el plan de salvación para que la gente se salve, es una vida transformada por Cristo. Es precisamente no solamente un plan de salvación como para recibir vida eterna, es el evangelio transformador de las vidas que hace de una mujer adúltera, un hombre adúltero, en un hombre fiel al Señor y fiel a su familia. Es el evangelio transformador que hace de un hombre chismoso, un hombre rencoroso, a un hombre fiel en sus palabras y un hombre sensato en sus palabras. Es el evangelio transformador de todo, mi amado hermano. Eso es lo que deberíamos estar hablando. Este evangelio es un modo de vivir de todo creyente. Y es lo que el Señor mandó. Mateo 28, por favor. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Escucha bien lo que dice el Señor. Vayan, hagan discípulos. Pero añade, bautízalos y enséñales. ¿Enséñales a qué? Escuche, ahora enséñales a que guarden ¿qué? Todas las cosas que os he. Esto es oír el evangelio, ¿me explico? Esto es parte del evangelio transformador. No solamente ve, mi amado hermano, y háblale a las personas, haz que esas personas también sean y guarden esto que el Señor ha dicho. Eso es lo que cada uno deberíamos hacer, mi amado hermano, y tómalo para ti también, porque el evangelio transformador, mi amado hermano, no es simplemente decirle a una persona que haga una confesión de fe o que diga que el Señor es su Señor y punto, ahí lo dejas y te vas. Es un estilo de vida que hay que enseñarles, porque eso es lo que el Señor nos dice, para que ellos guarden todas las cosas que os he mandado. Ahora la pregunta es esta: ¿yo estoy guardando todas las cosas que el Señor me ha mandado? Eso es el evangelio. Eso es lo que hemos oído. Eso es lo que dice cada parte de la palabra. Eso es lo que deberíamos tener cada uno de nosotros en nuestras vidas. Porque el evangelio es eso, mi amado. Es el modo de vivir que agrade al Señor. Así que me perfilo casi al final. Así que te pregunto, mi amado, ¿estás poniendo mucha atención al Hijo? ¿A la palabra encarnada de Dios? ¿Estás considerando al Hijo de Dios, la palabra encarnada en tu vida? ¿La estás considerando en tus relaciones? ¿La estás considerando en tu trabajo, en tu matrimonio, con tus hijos? ¿La estás considerando? ¿Estás poniendo tu mirada en aquel que es el heredero de todas las cosas, el que creó el universo, el que es el resplandor de la gloria de Dios, el que es la imagen misma de su sustancia, el que sostiene todas las cosas por el poder de su palabra? Es aquel que llevó a cabo la purificación de nuestros pecados, el que se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, el que es más excelente que cualquier ángel. Es en aquel que hasta los ángeles mismos le adoran, aquel que es todopoderoso. ¿Le estás poniendo atención a él? Hago toda esta descripción, hermano, porque no te estoy hablando de una persona común. No te estoy hablando de una persona con un gran currículo. Te estoy hablando de Dios mismo hecho carne, que te ha hablado y que tanta atención le hemos puesto. A Él y solamente a Él hay que ponerle toda la atención. Porque si no lo haces, porque si en algo se te va, porque si en algo dices, no le entendí, qué cosa, porque me distraje, puedes tener un gran problema. Hebreos 2.1, ¿me vuelve a ayudar, por favor? Hebreos 2.1. Dice así, juntos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que ¿qué? No sea que te deslices, hermano.
Si te quedas dormido y no lees la palabra, si te quedas dormido y no oyes la predicación, si te quedas dormido y no estás orando, mi amado hermano, las posibilidades de que te deslices son muy altas, muy altas. Tan altas que puede ser así. ¿Sabes por qué por qué eres tan fluctuante en tu vida espiritual? ¿Sabes por qué por qué debe haber un hermano detrás de ti que te esté coacheando? Y diciendo, hermano, ¿qué haces? Ya está, no, y ora, ándale, hermano, y anímate, y aquí. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué es? Porque eres fácil de ser influenciado cuando oyes a alguien que te habla bonito o que dice algo novedoso para ti. ¿Sabes por qué? Porque no estás poniendo toda la atención en el Señor. Porque no estás poniendo tus oídos y tus ojos en Cristo, en su palabra, en lo que Él ha dicho. Le estás poniendo en los hombres. Y por eso dice el escritor que las consecuencias de no ponerle atención es deslizarse. La palabra que usa de desliz es lo que sucede con un barco sin control. ¿Han visto un barco sin control? Por lo menos en las películas o cosas de esas. Va a la deriva, los vientos los llevan para aquí, los lleva para allá. O también la palabrita se usa para la consecuencia de resbalarse. ¿Te has resbalado de un montecillo ahí, chiquito, cuando bajas? ¿No? ¿Te detiene algo? O sea, pones un paso en falso y te vas, ¿cierto? Si vas bajando ahí poquito a poquito, si no, te vas, ¿verdad? Caes así con la espalda baja, ¿verdad? Y te vas así como deslizando. ¿Tienes control de eso? Puedes así hasta que chocas en algún lugar, hasta que te das marometas o hasta que llegues hasta el final. Dice, cuidado, dice el apóstol. Bueno, dice el escritor de Dios, cuidado. Porque si no estás poniendo ahí tu mirada en la palabra, en el Hijo de Dios, fácilmente resbalas. Y amado hermano, si te resbalas, fácilmente vas a pasar de largo el mensaje que el Señor te diga. Puede ser que hoy estés a punto de resbalar. Y los que caen después de haber recibido la gracia, no les queda más que un horrendo juicio, dice Hebreos. Por esto, ese es el llamamiento a oír, a poner mucha atención. Tienes que poner atención para que ya no seas un niño fluctuante llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, dice Efesios 4:14. Mi amado hermano, pon atención a lo que oyes, presta atención, mucha atención, porque la caída está adelante y tú no te vas a dar cuenta. Y cuando menos te des cuenta, cuando reacciones, ya te pasaste a raspar la nariz, la frente, los brazos, se te rompió el pantalón. Y lo peor, que queda un horrendo juicio de parte de Dios para ti. Así que mi amado hermano, me uno al escritor de Hebreos. Mi amado hermano, estás en un gran riesgo, en un grandísimo riesgo si no estás poniendo toda tu atención en la palabra hecha carne, si no estás poniendo toda tu atención en el Señor. Considera tu vida, mi amado hermano, y ve a Cristo y arrepiéntete. No seas negligente, mi amado hermano, detente donde estás ahora y recapacita. Deja de poner atención a otras cosas, a otros dioses que te están llevando fuera del Señor. Vuélvete al Señor Jesucristo, vuélvete al Señor, mi amado hermano, al Creador, al sustentador, al amo, al gobernador, al redentor del mundo. Arrepiéntete, pon mucha atención. Por tanto,
es necesario que con más diligencia atiendas a las cosas que estás oyendo. No sea que te deslices. Vamos a ponernos en pie.